Bueno, buen día, ¿cómo andan? Nosotros somos un colectivo de teólogas argentinas que vimos también la necesidad de empezar a dialogar, cada una en lugares diferentes, teniendo invitadas, pero bueno, este es nuestro primer encuentro donde nos vamos a presentar de diferentes formas y nuestra intención es dialogar a partir de nuestras áreas y de nuestro campo de trabajo la realidad que estamos viviendo. Bueno, en esta oportunidad elijo hacer una reflexión ética respecto de la pandemia, que comporta una novedad para todos nosotros que indudablemente nos cuesta mucho sobrellevar, tomar los recaudos necesarios, habituarnos a convivir con nuestras familias, compartir vínculos de convivencia. También encontramos con que la cuarentena preventiva redujo nuestras actividades, ya sea en lo social, en lo laboral, en lo religioso. Es decir, de alguna manera nos aísla y, por supuesto, también encontramos mucho tiempo para pensar. Es cierto que el COVID en estos momentos pone particularmente de manifiesto la epifanía de nuestra vulnerabilidad. En tal sentido, podemos decir que la vulnerabilidad es un universal y con esto no hay nada nuevo. Lo que ocurre es que hoy lo tenemos más a flor de piel y lo podemos vivir y sentir en el día a día. Esta vulnerabilidad es una experiencia apremiante en la necesidad, es la que nos muestra nuestra finitud, nuestra condición de necesitados, nuestra precariedad, que impacta además sobre valores preciadísimos por nosotros, que son la autonomía y la libertad. Ahora bien, la prevención y el cuidado es lo que pone al desnudo esa vulnerabilidad que nos caracteriza. Es nuestra fragilidad ontológica propia de la condición creatural. Por otro lado, la vulnerabilidad nos muestra su doble cara. Por un lado, la constitutividad, porque nos constituye a todos, y por otro lado, la potencialidad, esa posibilidad que tenemos todos de superarla. Además, tendemos a ocultar esa vulnerabilidad porque tratamos de esquivar siempre aquello que nos incomoda, que nos limita. Y ese ocultamiento puede ser consciente o inconsciente. Sin embargo, el aceptar y el sabernos vulnerables, de alguna manera, es una sabiduría, porque nos permite comprendernos, justificarnos y buscar los modos de superación de ese límite. El objetivo común, obviamente, es cuidar la propia vida y la de los demás, y viceversa. Por eso decimos que el cuidado, en su carácter de reciprocidad, en este caso, tiene un efecto boomerang, ¿no? Me cuido yo, cuida otro, los otros se cuidan y me cuidan a mí. Y que de alguna manera también nos ponen frente a la posibilidad y a la imposibilidad. En este sentido entra en juego la responsabilidad personal y la social, sobre todo la social, en cuanto que los cristianos estamos llamados a responder por los otros y por las otras, en este llamado de Dios, a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y acá está la posibilidad de salvación. Por lo tanto, es una opción ética y humanizante. Y es una opción que no tiene que permanecer como algo teórico o abstracto, sino que tiene que ser efectiva y práctica. Y tiene que ver con lo, como dije antes, con lo personal y con lo social. Es una opción que se conecta con la justicia y con la compasión, ambas categorías eminentemente bíblicas y teológicas. Y hablar de justicia, precisamente, es asumir la modalidad de la relación social según el criterio de igualdad de los derechos y dignidad aún en la diversidad. Allí donde aparece la necesidad, la sola necesidad de algo o de alguien, implica un deber de justicia. Por eso tenemos que dejarnos afectar por la vulnerabilidad también del otro y de la otra, ¿sí? Es decir,
En ese sentido tiene que reflejarse un vínculo de amor y de respeto hacia el otro, sea cual fuere su condición. Por otro lado, la otra categoría, que es la compasión, es la que nos posibilita salir de nosotros mismos y compartir el sufrimiento del otro. Ahora, este compartir el sufrimiento del otro no es si quieren, un romanticismo superfluo, sino que implica actuar para transformar esa realidad y que de alguna manera también transforma la propia, ¿no? Transforma la mía. Es decir, no es un sentimiento vacío, sino que implica un reconocimiento y reparación de ese sufrimiento. Por eso la compasión recrea, transforma y es este factor de comunión. En la praxis cristiana, la compasión, el ejemplo lo encontramos en los gestos y en las actitudes de Jesús. Tenemos también como motivadora la parábola del buen samaritano. Entonces, esta condición de necesitados que tenemos unos y otras es lo que al fin de cuentas nos iguala a todos y a todas en nuestros derechos y en nuestra dignidad y valor personal. Ahora, yo pensando ya en la pospandemia, ¿no? Una vez que pase toda esta situación crítica, posiblemente nos permita ver un poco más allá y encontrarnos con que hay otras vulnerabilidades. Hay otras personas con otros modos de sufrimiento, ¿no? Sufrimientos, personas que están incluidas por cuestiones de clase, raza, etnia, religión, preferencia sexual. Hay muchas otras razones por las que esas personas son vulnerables. Entonces, precisamente acá está nuestro deber de solidaridad, de reconocimiento y sobre todo de nosotros tener en cuenta que hay una necesidad que no solamente tiene que ser pensada por nosotros, o sea, permanecer en una teoría, sino que tenemos que llevarla a la práctica, ¿sí? Cada cual desde el lugar que pueda, seguramente, pero podamos transformar este mundo después de la pandemia para que sea un mundo nuevo, sea un mundo donde se empiecen a abrir caminos de justicia en el reconocimiento del valor y los derechos de todas las personas.